Las épocas en las que Shakira y Piqué, podríamos decir prácticamente se sacaban los ojos, están llegando a su fin. Sí, como lo oyes, se habla de paz y perdón, las cosas están mejor que nunca y la presunta tregua entre la colombiana y el exjugador es un hecho, pues se sabe que el acuerdo aquel a través del cual lograron cederse los 15 días en los que Milan y Sasha estarían tanto con su padre como con su madre por igual, se habría dado no por un pacto entre sus abogados, sino después de una conversación pausada, tranquila y lo más amigable entre la expareja, algo que, como ya te lo hemos adelantado, está poniendo muy nerviosa a Clara Chía. Y eso solo deja clara una cosa, y es que ha habido comunicación entre la expareja, pues además de las entregas de los niños, los viajes y demás asuntos relacionados a los pequeños en estas vacaciones, realmente ha habido un avance entre ambos padres, y es algo que sinceramente alegra mucho a los fans de la cantante, pues por sobre todas las cosas, el bienestar de Milan y Sasha debe ser la prioridad, y es indudable que ver esa cercanía en sus padres les debe producir una inmensa alegría. Pero ojito, no es que Gerard Piqué haya tenido un radical cambio de actitud o que por fin haya sentado cabeza tomando conciencia de su responsabilidad como padre. Hay algo detrás mucho más insólito y alucinante y que tiene que ver con sus intereses y nada más. Te lo contamos todo. Resulta que habría sido la joven catalana quien le habría puesto un ultimátum a su novio, cansada de ser relegada constantemente a un segundo plano, especialmente cuando Milan y Sasha deben permanecer con Gerard, y ella tiene que huir por la puerta de atrás a casa de sus padres como si fuera una fulana, por ser esa la famosa cláusula del pacto de la custodia que establece que Clara no debe tener contacto absoluto con los pequeños. Así las cosas, Clara Chía habría decidido no tolerar un segundo más de una situación tan denigrante hacia ella. No está dispuesta a que se le siga excluyendo tanto con los niños, y le habría pedido a Gerard que le dé el lugar que le corresponde, hablando con Shakira e intercediendo para que le den su espacio y que ella también pudiera ser parte de su vida. A sus 24 años, y quizás con su no tanta experiencia en las relaciones de pareja, una Clara ingenua habría pensado que levantando la voz, pisando fuerte y marcando territorio sería suficiente para dejarle claro al exfutbolista sus exigencias. Pero lo que jamás imaginó es una reacción así por parte del exjugador del Barcelona, pues ha trascendido que Gerard le habría respondido a su novia con un rotundo no. Y es que desde hace días fuentes cercanas a la pareja confirman que Clara Chía se siente profundamente molesta, no solo con esta cláusula anti-Clara Chía que sigue tomando fuerza, sino ahora más aún con la actitud de Piqué. Incluso, tanto medios latinos como españoles han ido lejos destapando una información que lejos de causar sorpresa, preocupa mucho, y se trata de cómo Clara Chía se habría tomado la negativa de Piqué a su petición de querer ser parte de la vida de Milan y Sasha. Shakira y Piqué ahora sí son felices, pero la moza podría sacar sus garras y vengarse, se lee en uno de los titulares, y es algo que causa cierto resquemor entre los fans de la cantante, pues ya se había rumoreado que Clara Chía no es que tenga demasiada estabilidad emocional que digamos, pues ella misma lo demostró con documentos cuando el juicio con Jordi Martín, en el que dijo que por su culpa tuvo que acudir a profesionales médicos para sus problemas psiquiátricos. Y ahora, al parecer, tampoco se encontraría dentro de sus cabales, al punto de tomar represalias fuertes y vengarse de Shakira de la peor forma posible. Y es que puesto que el conseguir privilegios para Clara dentro del acuerdo de custodia de los niños no es algo que realmente aporte nada a los intereses del exfutbolista, este habría decidido no hacer nada para abogar por su novia. Y si bien Clara es bastante inmadura, pero aún así acepta muchas cosas que Piqué le impone, esta negativa la tiene realmente mal, pues hace que se sienta como la novia no oficial, la no aceptada y el plato de segunda mesa. Y es que además, Gerard ahora mismo se encuentra en un punto en el que finalmente se ha dado cuenta del gran poder que tiene la madre de sus hijos en cuanto a su influencia a nivel mundial, y como incluso meterse con sus fans es algo que le ha salido muy caro, y ni de broma lo volvería a hacer. Que no me pueda caer hate, los mexicanos no nos puedo tocar, a ver. De ahí que las bromas que se hace constantemente con Ibai Llanos en los directos de la Kings League empiezan a adquirir todo el sentido,
pues pareciera que un Piqué realmente temeroso del alcance que tiene Shakira y de lo que es capaz de hacer incluso a nivel legal, y que finalmente está haciendo que se quede sin nada, repercutiéndole en sus negocios, y muy cerca de un juicio con Hacienda que tarde o temprano terminará salpicándolo a él también, es sin duda lo que realmente pesa a la hora de tomar decisiones. Y por supuesto, que hacer caso a las exigencias de Clara Chía es algo que pasa a un segundo plano. Queda demostrado además cómo las formas tan diferentes en las que han sido educados Shakira y Piqué finalmente dan la cara, y las de Shakira han triunfado. Recordemos que al inicio de toda esta complicada ruptura, vimos un Piqué muy desafiante, muy seguro de ganar y avasallando con todo a su paso. Pero vaya que el tiempo lo ha confirmado, y Piqué ya lo ha entendido y por eso ha cedido, aún por sobre Clarita, su novia, y aún cuando se muestran muy contentos ante las cámaras. Y aquí está el meollo de todo. A Gerard no le habría quedado más remedio que levantar la bandera blanca o perderlo todo, pues realmente luchar contra un monstruo como Shakira, una artista de talla mundial, con valores y ante todo la madre de sus hijos, no era posible y no era bueno para nadie. Mientras que Shakira, sin hablar mucho más que a través de su música, ha demostrado que así es como se triunfa, poniendo como única prioridad en su vida a sus hijos. Y ese es el ejemplo que han absorbido Milan y Sasha, el correcto, el que lo tienen de mamá, ese de no darse nunca por vencidos y ser unos ganadores. Y no se trata de una victoria avasallante pisando a otros, se trata de un ganar sin pasar por encima de otros, siendo empáticos con el mundo de los más necesitados, tan en contraste con el ejemplo absorbido por su padre, de egoísmo, narcisismo e inmadurez absoluta, como constantemente lo señalan en redes sociales. Pero finalmente Piqué ha entendido que tiene que ceder, aún pasando por encima de las exigencias de Clara, y porque es lo que le conviene. Y Clara, por su parte, deberá también comprender que si aceptó entrar así a una relación que ya tiene historia, un pasado y 2 hijos de por medio, no le queda más opción que ocupar el lugar que ahora mismo le pertenece, y ningún otro. ¿Pero tú qué piensas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.